Gracias, compañero Gabriel Berrospe. Ahora escucharemos al ingeniero Horacio Tetamanti, ex subsecretario de Vías Navegables y Puertos. Bueno, voy a poner de pie. Bueno, primero gracias, Gabriel, por invitarme. La verdad, me has honrado con esta invitación de estar en esta casa tan emblemática, y me retrotraía cuando tenía ya por 20 años que trabajaba acá en Astilleros Alianza, y esta es una zona que la recorríamos todos los días. Es un lugar muy cercano a todos nosotros los navales. Y además del espacio, del lugar y de la oportunidad también, ¿no? Porque nos debemos este tipo de debates en estos momentos, como bien decía la compañera, tan intensos. Ponernos a intercambiar ideas y situaciones. Y la verdad que la palabra elegida para convocarnos me parece que ha sido absolutamente oportuna, ¿no? A veces degradada, subestimada, ocultada, pero que nos obliga a hacer una pequeña pausa, ¿no? Es decir, soberanía no es una concepción filosófica compleja, es simple. Es ejercer un derecho que nos permita recuperar esa capacidad de decidir. Simplemente eso. Decidir y otorgar el mandato a ese gobierno que para nosotros es muy simple, que también se lo complejiza. Para los peronistas el gobierno es una cosa muy simple. Un gobierno peronista es un gobierno que hace lo que el pueblo quiere. Es así de simple, no tiene muchas complicaciones. Y a veces, seguramente no quiero hacer un debate aquí, pero no venimos felices, no estamos felices. Y no solamente no estamos felices, sino que estamos preocupados, porque estamos llegando a un fin de un gobierno que al menos la palabra que sería de piso sería decepción. Que seguramente habremos cometido errores. Algunos otros compañeros no estuvieron a la altura de las circunstancias, pero lo cierto es que estamos donde estamos y no estamos nada bien. Y ahora se abre una instancia que hay que tomar decisiones importantes y que seguramente muchos de nosotros, por lo menos en mi caso, tenemos mucho más para compartir dudas que certezas. Yo siempre digo, si un compañero dice 3 certezas de entrada, yo digo ya, para mí es suficiente. Es demasiada certeza, ya me siento excluido. Como que la certeza es excluyente ahora, ¿no? Es decir, incorporar es compartir dudas. Y lo cierto es que estamos frente a esta instancia tan importante. ¿Qué debemos hacer? Y ahí viene un poco el alma de navegante que uno tiene, ¿no? Cuando se encuentra en esa noche, cuando está todo oscuro, que ya no sabe dónde salir, a dónde ir, cómo seguir, uno tiene que elegir algún punto donde apoyarse. Ojalá que aparezca algún faro, alguna luz que nos permita dirigirnos. Y si no hay un faro, pensaremos en alguna idea, en un concepto. Y cuando se nos acaba la razón, tendremos la convicción de la fe, y ahí tenemos que seguir adelante con algunos puntos. Y la verdad que para nosotros el camino es sencillo para los peronistas, porque a veces hay grandes debates. Hay compañeros, como decía el Perón, los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay más violentos. Y hay esos debates. Y la verdad que uno dice, para los peronistas está muy claro, está todo escrito. Si hay que discutir del capital, ya sabemos lo que significa el capital para un peronista. Es válido en tanto y en cuanto está al servicio de una economía. Y a veces debatimos con compañeros con Arispe, por ejemplo, que habla de la economía popular, y yo me enojo un poco. Porque digo, yo como peronista no entiendo qué es economía popular. Para un peronista lo único que existe es la economía. Y la única economía que existe es la que está al servicio del pueblo. Entonces, por lo tanto, la economía y popular es como si fuera una cuestión que hizo un debate también. Porque la economía tiene que estar al servicio del hombre.
para nosotros. No hay otra economía, no existe otra economía. Cualquier otra economía que no esté al servicio del hombre argentino, la mujer, por supuesto también incluida, obviamente, ambos, no tiene sentido. Aquello que esté fuera de eso no es economía, no existe. Trabajo. Y ahí viene la palabra soberanía. Por eso la soberanía es una bandera peronista. No puede ser posible desarrollar un programa de liberación nacional si no se ejerce en plenitud el pueblo la soberanía. Es el presupuesto básico de todo este proyecto colectivo. Esa linda palabra que mi suegro siempre le repetía, que vos la repetís, Gabriel, que él hablaba de común unión. También me acuerdo de mi suegro psicoanalista, me decía de común unión que nace con la comunidad, ¿no? Y que no es tan más profundo. Esa común unión peronista ejerce y necesita esa participación directa del pueblo, que lamentablemente no se ha dado. O sea que soberanía es el presupuesto básico, porque sin soberanía no puede haber nunca independencia. Y sin independencia es imposible construir un país con justicia social. Y uno se pregunta, ¿cómo es que no somos soberanos? No somos soberanos. Tenemos clausuradas todas las posibilidades. Como bien decía, los recursos naturales no nos pertenecen. Los recursos estratégicos, logísticos, no nos pertenecen. La energía no nos pertenece. Y ahora estamos por llegar a alguno de la madre que ya no nos va a pertenecer la moneda. Y algunos hablan de dolarizar, que es la absoluta rendición incondicional. Y volviendo, como decía el compañero, yo soy un nieto político de Miguel Miranda, que murió antes que yo naciera, pero bueno, el hermano de mi madre me legó un ejemplar del plan quinquenal que lo conservo en perfecta condición. Ministro que me da pena. El que pagó la deuda y el que nacionalizó o compró los ferrocarriles por $1. Terminado la primaria. Y ese plan quinquenal es muy notable porque no empieza con teorías sociales, no empieza con primero, desde la geografía de la Argentina. Segundo, de la identificación clara de los recursos y las posibilidades geográficas, territoriales de la Argentina. Y curiosamente, en las primeras páginas aparece la flota fluvial, el río Paraná, por supuesto, esos granos, que en ese momento eran fundamentales. Y acto seguido, la soberanía absoluta del Estado en el comercio exterior. Y a partir de ahí construye en los capítulos posteriores salud, educación, vivienda, lo que a veces es al revés, ¿no? Es decir, se levanta la bandera primero de la salud, de la vivienda y de la educación, por supuesto, pero Perón dice, antes que eso hay que financiar. Tiene que haber un Estado que pueda tener capacidad soberana para definir eso. Y empieza el plan quinquenal sobre esa estructura material, territorial, marítima, fluvial, de soberanía. Y a partir de ahí construye el modelo económico con independencia para terminar en el modelo de justicia social con la salud, con la vivienda, con todos los elementos necesarios desde el punto de vista de la década del 40. Y bueno, para no ser tan larga, nosotros tenemos un problema muy serio. Levantamos la bandera del río Paraná, porque tal vez sea, más allá de lo material, de la importancia del río Paraná, me parece a mí que como palabra, tal vez sea la más poderosa en términos simbólicos de la identificación nacional de lo que fue la referencia básica, porque hay que decir la realidad que la nación argentina nace y se talla a la luz de las batallas, curiosamente las batallas más importantes de nuestra nacionalidad pasan a la vera de los ríos. El combate de San Lorenzo, la batalla de Montevideo, la batalla de Los Pozos, la batalla de la isla Martín García y por último, la página ocultada por el mitrismo, que fue la vuelta de obligado.
Nosotros somos hijos de las batallas del río Paraná. Por eso, en la década del 90, el vaciamiento cultural empieza por la colonización a través de la palabra. Porque es inteligente como estrategia de apropiación el vaciamiento simbólico de los objetos previos a ser apropiados. La destrucción de las referencias simbólicas de aquella comunidad a la cual se le quiere saquear el recurso. Fue inteligente lo de Menem. Entró con una palabra extraña, hidrovía, para después apropiársela. Porque seguramente se hubiera dicho que era el río Paraná lo que se estaban afanando, no hubiera sido tan manso la reacción del pueblo argentino. Hidrovía, no se sabe qué es, una nombre rara, técnico, una cosa. El río Paraná no es una cosa. El río Paraná no solamente es un instrumento de soberanía, el río Paraná es una referencia simbólica muy potente, ¿no? de aquellas cuestiones de su significado histórico. Porque todos aquellos que seguramente, no creo que nadie esté fuera de la misma desgracia que compartimos todos, que es haber caído en la escuela pública, en la sagrada escuela pública. Nadie de nosotros escuchó la palabra hidrovía de ninguna maestra, ni de historia, ni de geografía. Eso es una cuestión que no es divertida, es un proceso lingüístico muy científico, muy planificado. Ustedes van a ver que en ningún momento del diario La Nación y del diario Clarín se habla del río Paraná. Lamentablemente nuestro presidente habla de hidrovía y confunde. Por eso, ya para terminar, decir que nosotros tomamos eso como valor simbólico y además práctico, porque no puede haber recuperación, que es imprescindible recuperar el control del Estado, del comercio exterior, si no hacemos una recuperación plena, ejercicio pleno de la soberanía del río Paraná. Y ahí aparece un instrumento técnico, que es el Magdalena, que por otro lado es, digamos, de una potencia de práctica y técnica. Por eso, ¿por qué tanto odio con el Magdalena? ¿Por qué tantas operaciones para que no se haga? Debe ser importante. Y les duele en el lugar que a ellos más les duele, que es en el bolsillo. Es evidente que el Magdalena le debe estar generando o le puede generar un daño al bolsillo para semejante reacción. Y nosotros lo queremos recuperar en la bandera de la recuperación del río Paraná. Por eso con Gabriel, por supuesto con Gastón, ya de la época cuando estábamos con el gobierno de Cristina, levantamos la bandera de Paraná, levantamos la bandera del Canal Magdalena como paso previo y principal, ineludible de la recuperación, de un proceso general de la recuperación. Porque nosotros tenemos que recuperar la capacidad de generar bienes y servicios. Y toda producción, lo digo como ingeniero, tiene tres grandes patas: la energía, la logística y la moneda. Y no hay ninguna posibilidad de industrializar el país si el Estado no tiene absoluto control de esos recursos estratégicos, que solamente lo hace si ejerce en plenitud la palabra soberanía. Tenemos que recuperar la energía en todos sus planos. Es inconcebible que después de 3 años y medio de un gobierno que quiere decir peronista, tengamos los servicios públicos en manos de multinacionales. Debieron haber sido nacionalizados todas las empresas públicas al día siguiente de haber asumido como presidente de la República, y no puede ser que hoy estemos debatiendo todavía este problema. Tampoco puede ser que estemos en manos de monopolios de transporte que hasta nos fijan los precios de las mercaderías que vendemos. Lo decía el capitán Jorge Tirabassi, presidente del Centro de Capitanes de Ultramar de la República Argentina. Dice: vamos a llegar a un punto donde el precio de la fruta del Alto Valle no lo van a fijar los productores, sino lo va a fijar la Maersk. Ni siquiera los vendedores. La Maersk va a decir cuánto vale nuestra fruta para vender y cuánto vale los insumos farmacéuticos para comprar. No tenemos destino como patria. Bueno, por supuesto reivindicaba la necesidad, como Perón arranca y explica en los primeros capítulos, la necesaria recuperación de una soberanía logística con una flota del Estado Nacional que permita defender los precios de nuestra producción. La otra cuestión de la soberanía logística que está entregada, que debe ser recuperada. Y por último, la moneda. Estamos frente a un espectáculo extraordinario, que decir que el 20%, 30% de la población quiere que se dolarice. Y con un fenómeno extraordinario. Yo lo veía, aquellos que trabajamos en la Patagonia, Tierra del Fuego.
una zona, más allá del modelo que yo soy crítico, lo cierto es que Tierra del Fuego y sus 180.000 habitantes viven porque el Banco Central gira 15.000 millones de dólares para que funcione un modelo productivo, que podremos discutirlo o no, pero lo cierto es lo que está funcionando hoy. Los 180.000 habitantes de Tierra del Fuego, directa e indirectamente, viven de los 15.000 millones de dólares que el Estado argentino pone para sostener la industria de los teléfonos, de esto, de aquello, de aquello. Ahora, ¿cómo puede ser que el personaje que va a Tierra del Fuego y lo recibe una multitud para ovacionarlo, aquel que dice que va a dinamitar el Banco Central, que es el que pone la plata para que todos vivan? Hay algo raro que está pasando culturalmente, un fenómeno cultural que no debe ser analizado así superficialmente. Y para terminar, entonces, digo que soberanía es recuperar la capacidad del Estado Nacional, de la energía, de la logística, de la moneda. Y ahí viene la cuestión central, Gabriel, que lo dijiste. Hoy la unidad deviene en un objetivo estratégico. No hay victoria sin unidad. Y si no hay victoria, la Argentina tiene que preparar para unas páginas muy negras. Va a ser difícil, pero no hay ninguna duda que tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para construir la común unidad que nos permita triunfar, casa por casa, barrio por barrio, convencer compañero por compañera, aquello que no lo cree, no lo entiende o no lo sabe, decir que nosotros tenemos un solo camino para poder preservarnos como nación. Y por otro lado, entre esta casa decir con mucha claridad, tenemos patria, tenemos pueblo y tenemos doctrina peronista, donde ahí encontramos todas las respuestas a nuestras dudas. Levantemos la bandera de Perón, levantemos la bandera de Beltrán y unidos triunfaremos, porque es la hora de la gran batalla argentina. A no aflojar, y todos juntos adelante, y el pueblo unido nunca será vencido. Muchas gracias.